va a tener a su cargo esta noche el desarrollo de un tema que, Fátima, probablemente yo estoy recordando un episodio muy particular, abril del 2017, entre 40 o 50 hombres asaltaron un local de Prosegur. Prácticamente sitiaron Ciudad del Este. Desde entonces, el primer comando capital comenzó a hacer un título muy llamativo para las autoridades paraguayas. Creo que después aparece el clan Rotella. Pero a ver, desde aquel momento el PCC comienza a ser tenido en cuenta y rápidamente se inserta en el sistema penitenciario y hoy día tenemos... realmente batalla, verdaderas guerras de clanes dentro del sistema penitenciario en Paraguay. Asimismo, muy buenas noches, don Oscar, a toda la teleaudiencia también. Preparamos un material especial de un tema que realmente es una bomba de tiempo para nuestro sistema penitenciario. Estuvimos recabando información acerca de estos grupos criminales que operan tanto dentro como fuera de las cárceles. Hablamos de facciones que responden al crimen organizado. Hay varias, encontramos varias, pero las más poderosas. El PCC, que es primer comando de la capital, una facción que tiene origen en Brasil y que se asentó en nuestro país muy fuertemente, tanto es así que está reclutando personas privadas de su libertad que cuando salen de la cárcel siguen perteneciendo a esta organización criminal. Conseguimos un audio donde se va a revelar por primera vez cómo una persona que está dentro de la cárcel se bautiza como integrante del primer comando capital. Esto es un documento que ya consta tanto en la policía y en la fiscalía, y por otro lado el clan Rotella, que en los 2 últimos años sí cobró mucho poder. Ahora la cárcel de Tacumbú, por ejemplo, está dominada por el clan Rotella, que tiene varios adeptos. Es decir, todos los que están en la cárcel de Tacumbú deben responder a sus pretensiones. En el siguiente material, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo operan estas facciones criminales? También recabamos datos de la policía, de la fiscalía y del Ministerio de Justicia, porque solamente conociendo a estas facciones se va a poder combatir. Se descubrió además que hay una total ausencia del Estado dentro de las cárceles, un vacío tan grande que solamente se puede llenar con voluntad política. Desde hace años se arrastra un sistema muy perverso, si bien las autoridades actuales están viendo más cárceles y algunos sistemas como para paliar. Es imposible si no existe una voluntad política concreta. Va a actuar la Policía Nacional como hasta ahora, recabando toda esta información. Va a actuar la Fiscalía, realizando condenas como las que tuvimos recientemente. También va a actuar el Ministerio de Justicia con inteligencia penitenciaria, pero si no existe voluntad política, una verdadera bomba de tiempo, porque en el siguiente material van a ver cómo creció tanto el PCC como el clan Rotella. Así que presten mucha atención porque es un material inédito lo que vamos a pasar a continuación. En los últimos años, las cárceles en Paraguay se convirtieron en espacios de expansión de grupos que responden al crimen organizado. Tráfico de drogas, extorsión, ingreso de artículos prohibidos, el asalto, robo, asesinatos e incluso sicariato son los delitos más comunes que se registran todos los días, planificados tras las rejas, dejando en claro que la prisión no es un obstáculo para seguir delinquiendo. Las autoridades penitenciarias reconocen que existe un sistema perverso arrastrado desde hace años que permitió el crecimiento de los grupos criminales. Nosotros tenemos presencia de esta facción criminal en varios penales dentro de nuestro sistema y generalmente ellos buscan reclutar nuevos soldados para cumplir con los fines de esta organización criminal y
el modelo actual que tenemos hace o ayuda mucho a que esto se pueda dar. El crimen organizado se aprovecha de las deficiencias del sistema penitenciario para captar soldados. Actualmente el control institucional lo ejercen los propios internos según expertos. Un ejemplo claro se registra aquí, en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, considerada la más hacinada del país. Pasar hambre o someterse a las leyes del crimen son las únicas opciones que ofrece nuestro actual modelo penitenciario. Cuando no se tiene recursos en el sistema penitenciario no puede proveer por igual un buen sistema de salud, buena alimentación. Vos tenés que comprarte tu comida, tenés que comprarte tu salud básicamente, y aquellas personas más vulnerables que no tienen ni siquiera un 2.000 guaraní diario, eso reciben el apoyo del crimen organizado. En particular, PCC, ese es su mecanismo. Ve que necesita algo y le ayuda. Entonces genera una lealtad hacia el grupo. Ellos primariamente tienen lo que es el buen vivir o el buen pasar dentro de lo que es el centro penitenciario y que tengan un cuidado por lo que es sus estados procesales. De alguna u otra manera tienen un abogado que constantemente están observando o siguiendo el caso de estas personas. Ya fuera de ellas, la persona sigue teniendo un vínculo con la organización para cuando ésta la necesite de alguna u otra manera para cometer algún tipo de hecho o encargarle una actividad particular. Existen varios grupos criminales que operan en las cárceles, compuestos por paraguayos y extranjeros, según confirmó el viceministro de Política Criminal, Daniel Benítez. Y después tenemos los penales, pabellón diferenciado PCC y pabellón diferenciado Rotela. Las otras facciones criminales como Comando Vermelho, o Hermanos, Cartel de Sinaloa, entre otros, son ya en una cantidad ínfima. Según la investigación del equipo liderado por el criminólogo Juan Martens, se registran 3 que quedaron luego de alianzas con otros grupos. Tenemos 3 grupos que están trabajando, operando y fortaleciéndose en el sistema penitenciario, ¿no? Siguiendo la imagen y semejanza del PSC, es el clan Rotela el que en los últimos 2 años se fortaleció de manera exponencial. Y esto es una responsabilidad del Estado, porque ante la ineficiencia del Estado, ante la falta de control del Estado, estos grupos son los que adquieren mayor poder y por tanto se fortalecen, ¿no? Y van controlando espacios que van desde alimentación, comida, por decirte, en protección al preso, pero esto tiene su contracara, que es la venta de productos ilícitos dentro de la penitenciaría y fuera de la penitenciaría. Las más predominantes son el PCC y el clan Rotela. Actualmente el grupo con más poder dentro del sistema penitenciario es el primer comando de la capital, cuyo origen se remonta en Brasil en los años 90 durante una rebelión carcelaria. El control lo logró captando casi 1.000 miembros en todo el sistema penitenciario de nuestro país por más de una década entre simpatizantes y bautizados. El PCC fue responsable de la peor masacre registrada en la historia penitenciaria de Paraguay. Se inició cuando simpatizantes e integrantes del PCC salieron de su pabellón para cazar a sus rivales del clan Rotela. Decapitaron y quemaron a 10 reclusos en junio del 2019. Acá no hay Rotela, acá mandó un PCC en San Pedro Tenón. ¡Un PCC! ¡Un PCC! Vai mandar nem esse vídeo para esse é pra nós. Nuestro canal accedió de manera exclusiva el momento exacto del bautismo de un integrante del PCC. Esta prueba se encontró en un teléfono celular durante una requisa en Tacumbú en el 2019. Se lo conoce como tabuleiro de bautismo del interno al primer comando de la capital. Después de unas cuantas preguntas ya cumplí, ahora depende de vos ya leíste el estatuto, primero comando de la capital,
Tus padrinos pues explicaron cómo funcionan los trabajos dentro de la organización, dentro del sistema de la calle. Sí. Te explicaron ya cómo funcionan los trabajos de la cebolla, RS 100%. Y otra responsabilidad que puede asumir después de ser nuevo diputado. Todos tenemos una jerarquía dentro de la disciplina del comando. Dejando bien claro quién es el comando, no amices, integrantes, cagüetas, estupradores, violadores, taleristas, pistoleros que matan por dinero, dinero lucrativo. Pues nuestra lucha es contra el gobierno que está dentro y fuera de las prisiones. Pues no aceptamos ninguna injusticia. ¿Vos tuviste entendimiento completo? Sí. ¿Tenés algo para decirnos antes que sean concluidos? ¿Tenés alguna duda? No tengo duda. Entonces la fecha de hoy está bienvenida al primero comando de la capital, que no lo presenté. Luego de la bienvenida, el PCC se le bautiza con un alias y número de matrícula, como consta en este cuadernillo incautado de la cárcel. El proceso para llegar a miembro tiene sus fases según investigaciones del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, donde se registra más de 800 miembros del PCC en cárceles de nuestro país a la fecha. Estas personas son propuestas por 3 padrinos y luego se inicia un proceso de captación, por decirlo de alguna manera así, y tiene un sistema iniciático. Primariamente se los pone a conocimiento los estatutos en donde están regidos sus leyes de alguna u otra manera, para luego esta persona aceptar o no aceptar ese ingreso. El PCC también tomó de rehén a varios funcionarios penitenciarios, inclusive en una oportunidad retuvo a un guardia cárcel por varias horas para salir de la cárcel de Cerezo en Itapúa. Esta facción además lideró una mega fuga de 75 reos de la cárcel de Pedro Juan Caballero mediante un túnel en enero del 2020. El Clan Rotela es el segundo mayor grupo criminal penitenciario, liderado por Javier Rotela, condenado a 27 años por tráfico de drogas. Comenzó con un clan familiar de microtráfico y luego se extendió con los años. Se desprende además la pandilla penitenciaria conocida como La Jungla. Tacumbú está dominada por esta facción, aprovechándose del extremo hacinamiento. Y actualmente aquí en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú la población asciende a 2.700 personas privadas de su libertad. Sin embargo, cuenta con una capacidad de albergue de tan solo 1.200 internos. El Ministerio Público le dio la denominación de grupo criminal con la imputación de una decena de sus miembros por un motín y asesinato a 6 reclusos en febrero del 2021, quienes fueron degollados en Tacumbú. El Clan Rotela tiene una estructura diferente al PCC, ¿verdad? Está ahora también más difundido en los otros centros penitenciarios, en donde ahí claramente existe un líder, ¿verdad? Y algunos lugartenientes en las otras penitenciarías, ¿verdad? Pero no de una manera tan organizada como lo tiene el PCC. Bueno, su fuerte es el narcomenudeo. Eso es su fuerte. ¿Y cómo hacen? ¿Ingresan? Bueno, y obviamente con la colaboración del funcionario logra ingresar. Cuando no obtienen la colaboración, entonces buscan otros medios. Entonces, recuerdo siempre las anécdotas de que personas al costado de la calle México, que está al costado de la penitenciaría, lanzan mochilas que contienen cocaína, marihuana usualmente, ¿verdad? El Clan Rotela es el patrón del microtráfico en Asunción y Central, según el criminólogo Juan Martens. Mayor distribución y consumo de cocaína en capital, además del fenómeno del sicariato, son indicadores de que estos negocios salen del muro penitenciario. Está llevándose esta violencia fuera del sistema penitenciario y allí surge el peligro de la pandillización. Esto que personas que al interior del sistema penitenciario se agruparon, se protegieron, trabajaron, salen fuera del sistema penitenciario y continúan esa misma práctica y por tanto también realizando actividades ilícitas de una manera permanente. Es decir, el sistema penitenciario les da la oportunidad de tener una carrera delictiva a través del tiempo. Tanto el PCC como el Clan Rotela se disputan por la ruta del negocio del tráfico de drogas, que genera ganancias millonarias, situación que crea rivalidad
que se paga con la vida cuando hay ocasión. Solo una penitenciaría consume entre 10 a 20 kilos de crack de forma mensual, sustancia más económica de los derivados de la cocaína. Con 20 kilos vendidos, producirían 900 millones al mes. Al mes. O sea, eso solamente de crack. O sea, es que estamos hablando de lo más barato. O sea, y una penitenciaría consume 20 kilos al mes. Entonces, imagínense, multiplicado por 3, 4, 5, 15 penitenciarías, ¿no? El mayor desafío de las autoridades a corto plazo es detener el avance de estos grupos, el hacinamiento y la mora judicial, además de las malas condiciones de los internos, terreno fértil para que impongan sus leyes, donde las cárceles se volvieron verdaderas oficinas del crimen organizado. Lo inédito consiste en lo que ustedes acaban de escuchar. Entendemos, Fátima, que nunca se pudo acceder a esa suerte de bautismo o de iniciación que le ha dado una característica muy particular y una suerte de castas dentro de la propia organización brasileña. Sí, es como un ritual lo que realizan, porque muchos pensaban que la iniciación era, qué sé yo, matarle a alguien de repente, pero no, pasan por una serie de fases. Primero, integrante del PCC, cuando uno, quiere ser parte de la organización, va al pabellón. Después está hermano leal, que pudimos comprobar también esta segunda fase en la cárcel de Misiones. Por ejemplo, a los detenidos les consultamos si eran integrantes, algunos nos decían que eran o hermano leal o eran integrantes. Y ya la tercera fase es cuando uno se bautiza, claro, para ser miembro oficial del PCC. Y este audio revela de que hay muchas personas que se están uniendo tanto al PCC como al clan Rotela, porque es la única opción que tienen, sí, para no pasar hambre, o pasar hambre o someterse a las leyes del crimen organizado dentro de las cárceles. Gracias, Fátima, estupendo trabajo. Muchas